Ha llegado el tiempo de la predicación de la palabra, pero de la misma manera nuestros niños y preadolescentes también tienen su tiempo de aprendizaje, así que voy a pedirle a las maestras que puedan salir con los niños a sus clases. A los que quedamos acá, voy a invitarlos a buscar en sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. El Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 57. Es una de las porciones quizás un poco más largas que hemos de leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 57 en adelante. Si ya lo tienes, voy a invitarte a ponerte de pie para leer la palabra del Señor en Lucas, capítulo 1, versículo 57 en adelante. Dice: Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella, y se regocijaban con ella. Al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y lo iban a llamar Zacarías, según el nombre de su padre. No, sino que se llamará Juan, respondió la madre. Y dijeron: no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar. Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente: su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua, y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. Y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor, y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Versículo 67. Su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. El juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Versículo 76. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor, para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía
en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público en Israel. Oremos. Padre, estamos delante de tu palabra, como tu pueblo, como tu iglesia, y solo queremos que tu Santo Espíritu hable a nuestras vidas. Padre, queremos que tus palabras, Señor, traspasen nuestros corazones y nuestras mentes y nos edifiquen. Queremos ver a Cristo en las páginas de tu palabra. Queremos ser edificados con tu mensaje. Padre, queremos que solo tu palabra sea el centro de este tiempo, para que la gloria y la honra sean dadas únicamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Nosotros vivimos en un mundo donde la confianza parece haberse desaparecido. ¿Cuántas veces hemos nosotros escuchado promesas vacías? Políticos que prometen justicia y progreso, pero que rara vez lo cumplen. Empresas que aseguran integridad y seguridad laboral, pero que terminan buscando su propio beneficio. E incluso nuestras relaciones personales, la traición, la mentira y la falta de compromiso han hecho que para nosotros las palabras de las personas pierdan peso. ¿A quién podemos realmente creerle? A veces decimos. ¿Cómo confiar en alguien que nos ha defraudado tantas veces? La desconfianza se ha convertido en una norma de esta nueva generación. Nos cuesta creer en la fidelidad de los demás porque estamos rodeados de engaños y de promesas rotas. Y lo más peligroso es que esta cultura de incredulidad muchas veces, y aquí es donde viene el peligro, afecta nuestra fe. La tendencia a dudar de todos y de todo alcanza nuestra fe y nos hace preguntarnos en momentos difíciles, ¿está Dios con nosotros? ¿Realmente Dios cumplirá lo que Él ha dicho? Y esa duda que nosotros tenemos es una duda que debe ser aplacada únicamente a la luz de las Escrituras. Es una duda que debe ser respondida o aclarada a la luz de lo que la Biblia dice acerca de las promesas de Dios. En la Biblia nosotros encontramos que Dios se ha revelado como un Dios que promete y que cumple. En nuestra Biblia, en tu Biblia y en la mía, Dios se ha revelado como un Dios que promete y que cumple. Y sus promesas radican nada más y nada menos que en su carácter. Y su carácter es inmutable, es soberano, es fiel, es permanente, no cambia. Por ende, sus promesas tienen la misma esencia del mismo Dios. Cuando el hombre cayó en pecado en el Edén, Dios no tardó en pronunciar una promesa. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, pero él le herirá en el calcañar. Fue la gran primera promesa de redención. Un rayo de esperanza en medio del pecado introducido en el jardín. Sin embargo, a lo largo de la historia de Israel, Dios seguía reafirmando esta promesa. Dios levantó a un hombre llamado Noé. En medio de un mundo corrompido, le dio la seguridad de que preservaría a la humanidad en un arca. Dios prometió que esa arca que él estaba haciendo sería el medio por el cual ellos sobrevivirían, iban a sobrevivir del diluvio. Y Dios lo cumplió. A Abraham, Dios le aseguró que su descendencia iba a ser bendita y iban a tener cantidades de hijos tan innumerables como la arena del mar.
Sin embargo, esa promesa fue hecha en un principio, pero pasaron largos años y diversas dificultades para que eso se cumpliese. A José, en medio de la traición y el sufrimiento por sus hermanos, le mostró que sus planes nunca iban a fallar. Y pasó de ser un esclavo en Egipto a ser el gobernador que preservaría al pueblo de Israel en tiempos de necesidad. Dios cumpliendo su promesa. A Moisés, justo en el texto que vimos esta mañana, le prometió liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Mis hermanos, y el pueblo de Israel, aunque el faraón endureció su corazón, el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y Dios lo sacó de Egipto. Dios cumple sus promesas. Ante la ausencia de Moisés por su pecado frente a la roca, Dios promete un sucesor llamado Josué. A este Josué, Dios le garantizó que le daría la tierra prometida. Y vendrían batallas y vendrían desafíos, pero dice la palabra de Dios en Josué 21:45, ni una palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel faltó. Todo se cumplió. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios es un Dios que promete y que cumple. A David le prometió que de su linaje vendría un rey eterno. Por medio de los profetas, Dios anunció el advenimiento de un Mesías que traería la salvación. Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vería gran luz. Había una promesa. Malaquías 3:1 dice, he aquí envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Los profetas profetizaron acerca del advenimiento de un Mesías, de una persona que salvaría al pueblo de su esclavitud. Pero pasaron muchos años. Pasaron muchos años. El último de los profetas terminó sus oráculos y nada sucedería. Pasaron 50 años y había silencio. Pasaron 100 años y había silencio. Pasaron 200 años y había silencio. Y aún 400 años después había silencio. Reinos se levantaron, reinos cayeron. Israel esperó, Israel sufrió, Israel clamó. Y todos creían que Dios se había olvidado de sus palabras. Todos se hacían esta pregunta que quizás muchos de nosotros nos hacemos hoy. ¿Es Dios fiel? ¿Cumplirá Dios lo que ha prometido? ¿O se ha olvidado Dios de nosotros? Entonces, cuando todas esas preguntas invadían el corazón de los israelitas y del pueblo de Dios, en los días de Herodes, en un pequeño pueblo, nació un niño llamado Juan, el mensajero prometido que prepararía el camino para el Salvador. En su nacimiento y en la profecía de su padre, nosotros vamos a observar que Dios no había olvidado su pacto. Dios no había olvidado su misericordia. El nacimiento que nosotros veremos en esta tarde no es solo la historia de un niño, sino la prueba misma de que Dios es fiel y que su salvación es segura. Por lo tanto, mis hermanos, mi propósito esta tarde es que podamos entender a la luz de esta historia una verdad simple. Dios ha cumplido su promesa de salvación en Cristo. Debemos confiar en su fidelidad. Dios ha cumplido su promesa de salvación en Cristo. Debemos confiar en su fidelidad. En este texto nosotros observamos al menos 3 secciones
con relación a la fidelidad de Dios. En primer lugar, Dios cumple su promesa al preparar el camino para la salvación. Dios cumple su promesa al preparar el camino para la salvación. Del versículo 57 al versículo 66, nosotros lo veremos. En segundo lugar, Dios ratifica su plan de redención a través de su pacto. Dios va a ratificar su plan de redención a través de su pacto. Eso lo veremos del versículo 67 al 75. Y en último lugar, Dios comisiona al precursor del Mesías para anunciar la salvación. Dios va a comisionar al precursor del Mesías para anunciar su salvación. Y lo veremos del versículo 76 al 80. Pero en medio de cada una de estas observaciones, nosotros debemos recordar durante los próximos minutos que Dios ha cumplido su promesa de salvación en Cristo. Debemos vivir confiados en su fidelidad. Lo primero que nosotros vemos cuando abrimos nuestras Biblias en el versículo 57 es que Elizabeth estaba en los tiempos de su alumbramiento. Y una de las cosas fantásticas de Lucas es que Lucas, como buen historiador, nos diseña una película. Los escritos de Lucas, guardando quizás todo lo malo de estas plataformas digitales, pero los escritos de Lucas iban a ser el Netflix de los tiempos antiguos. Es decir, iba a ser un especialista en la construcción de historias y de escenas. A diferencia, por supuesto, de las plataformas actuales, eran para bendición y no como las que hoy en día tenemos. Pero Lucas, como buen historiador, desarrolla las escenas de forma magistral. Y usted imagínese que está en una sala de teatro, de las antiguas, de las que hoy en día ya no quedan muchas, y hay un telón rojo enorme, y hay personas de cada lado del telón que van a abrir y van a cerrar en cada escena. Teniendo esa imagen en nuestra mente, el telón se abre y empieza la obra. El telón abre en Jerusalén, específicamente en el templo de Dios. Y hay una escena gloriosa pero tensa, donde un sacerdote ha sido elegido para entrar en el templo de Dios, cosa que no ocurría y que no todos los sacerdotes tenían la oportunidad de entrar al templo. Y este hombre, que se identifica como Zacarías, entra a ese lugar con el incienso en sus manos, se para frente al lugar santísimo y empieza a orar para invocar el nombre de Dios. En esa primera escena, un ser de luz llamado el ángel Gabriel aparece y da un anuncio. En ese anuncio se le dice que nacería un hombre. En ese anuncio se le dice que la esterilidad de su esposa acabaría y que alguien que sería grande delante del Señor nacería y que iría con el poder y el espíritu de Elías. La incredulidad de Zacarías en este evento provoca su mudez, pero su esposa queda embarazada y el telón cierra. Luego, Lucas rápidamente abre el telón y ya no estamos en Jerusalén. Ya no estamos en la tierra favorita de los judíos, sino en una insignificante aldea, pequeña y alejada del centro, llamada Nazaret. Ya no hay levitas alrededor, ya no hay templo alrededor, sino una joven virgen. Y el mismo ángel que había aparecido en Jerusalén aparece ahora en Nazaret y se aparece a una joven llamada María y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y darás a luz al Hijo de Dios. Ante la sorpresa de María, el ángel introduce solo un pequeño ánimo para María y le dice: no te preocupes, tu pariente Elizabeth ya está encinta. Ella también
dará a luz. Y Lucas cierra nuestro telón con Dios siendo magnificado en las palabras de María. Luego, el telón vuelve a abrirse y la joven mujer ya había estado con su pariente y ahora esta pariente, anciana y avanzada de edad, Lucas nos abre el telón y ahora está dando a luz un niño. Un niño. Que si quizás la obra empezara con esa primera escena, estuviéramos un poco perdidos y un poco sorprendidos de esa concepción, pero entendemos lo que viene sucediendo en la historia. Una joven y una anciana, una virgen y una estéril. Ahora, en el capítulo 1, versículo 57 en adelante, nosotros vemos la escena completa y el cumplimiento de cada una de las cosas que el ángel había hablado. El niño había nacido. Y Lucas nos explica qué era lo que estaba sucediendo en este nacimiento. Lo primero que había pasado era que se cumplió el tiempo de su alumbramiento. El tiempo del alumbramiento de Elizabeth, posiblemente 9 meses, 8 meses, la Biblia no lo especifica, pero el tiempo se había cumplido y ella da a luz un hijo. Y Lucas tiene la intención de mantenernos a la expectativa, porque no nos dice quién es ese hijo, no nos dice el nombre de ese hijo, solo nos dice que un hijo ha nacido. Como era natural en la cultura hebrea, los niños a su 8º día debían ser circuncidados. La circuncisión, como sabemos, era la señal que Dios había establecido con Abraham en el libro de Génesis. Todos se iban a identificar con el pueblo de Israel. Los hombres, que eran los representantes de los hogares, iban a representar su identidad con el pueblo de Dios a través de la circuncisión. Es decir, cortar el prepucio del niño. Por lo tanto, lo que nosotros vemos en el versículo 59, que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, era algo plenamente común y natural. Ahora, en la circuncisión había otro elemento adicional que nosotros debemos considerar y es relevante para el entendimiento de este pasaje. No solo se circuncidaba al niño, sino que se colocaba el nombre. No era común quizás en el tiempo de Israel antiguo, en el Antiguo Testamento, colocarle el nombre al momento de la circuncisión, pero en la cultura grecorromana era común colocarle el nombre a los niños al 8º día. Sin embargo, nosotros vemos historias en el Antiguo Testamento donde el nombre es colocado incluso antes de su nacimiento. Pero lo que Lucas está tratando de decirnos en esta historia es que había un momento de expectativa en torno al nombre de este niño. Y cómo no, ya habían dicho qué nombre tenía que tener. Nosotros vemos en el versículo 59 que al momento de la circuncisión, la Biblia dice, y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. Otra costumbre muy común en el pueblo de Israel era colocarle el nombre del niño, o el nombre del niño que iba a ser colocado debía tener el nombre de su abuelo o de su padre. Era común seguir esa tradición para poder guardar el respeto de generación en generación. Era una forma de honra familiar. Sin embargo, ese no era el propósito de Dios con el nacimiento de este niño. Pero era algo que solo una persona de esta historia sabía, y era Zacarías. Nadie más lo sabía. Por lo tanto, naturalmente, al momento de presentar al niño y circuncidarlo, todo el mundo llamaba al niño Zacarías. Otras versiones no dice lo iban a llamar, sino que dice lo llamaban Zacarías. Cuando su madre Elizabeth empieza a escuchar que se están refiriendo al niño como Zacarías, ella responde de manera directa en el versículo 60 y dice, no, sino que se llamará
Juan. Y es interesante que nosotros vemos un no ligero, pero cuando lo leemos en sus originales es no se llamará Zacarías. Esa era la forma como Elizabeth lo estaba diciendo. No era un no de sugerencia, era un no rotundo de que de ninguna manera el nombre de ese niño va a ser Zacarías. El nombre de ese niño va a ser Juan. Nosotros, como tenemos la Biblia y vemos toda la historia, sabemos que el ángel Gabriel le dijo a Zacarías en el versículo 13 del capítulo 1, tendrá a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y nosotros vemos también en el versículo 24 que Elizabeth concebió y se recluyó por 5 meses. Pero lo que nosotros no vemos en la historia es cuando Elizabeth se entera que el nombre del niño va a ser Juan. Y por lo visto Lucas no está muy interesado en dejarnos saber. Pero lo que sí está interesado es en crear esta tensión en el ambiente, en donde Zacarías, ¿cuál era su problema en este momento? ¿Qué no podía hacer Zacarías? No podía hablar. Pero es interesante que cuando Elizabeth dice que se va a llamar Juan, los parientes y los amigos se miran a los rostros y dicen, pero si nadie se llama Juan en tu familia, Elizabeth, ¿por qué se va a llamar Juan? ¿Quién es Juan? Podían opinar algunos. O podía haber un poco de incertidumbre en el ambiente diciendo, ¿y por qué Juan? Es interesante que en mi familia, por parte de mi abuelo materno, Ángel Alberto era el nombre que todos los hijos de mi abuelo, de su primer matrimonio, le colocaban a sus hijos. Entonces, cuando iban a hablar de ángel, no sabía a cuál de los 12 ángeles se estaban refiriendo en la familia. Y era una tradición, y esa tradición llegó tan lejos, y aquí voy a hacer una confesión. Gracias a Dios, cuando llegué a este país ya no lo tengo, pero durante mucho tiempo en Venezuela, mi mamá, al darse cuenta que habían tantos ángeles, Ángel Alberto en la familia, ella tomó la decisión de añadir un tercer nombre. Si uno usualmente en este país tiene problemas con sus 2 nombres y apellidos, imagínese con 3 nombres. Ella tomó la decisión de añadir el Junior como tercer nombre. Definitivamente fue una decisión que siempre le cuestioné. Gracias a Dios aquí lo pude perder. Pero el punto del texto es que había una tensión en torno al nombre de este niño. Pero la tensión aumenta porque los parientes y familiares se dirigen a Zacarías y le dicen, ¿cómo se va a llamar este niño? Porque tu mujer dice que se llamará Juan. Pero hay algo, mis hermanos, que tenemos que ser muy específicos y ver en el texto, versículo 62. Entonces, preguntaban por señas. Preguntaban por señas. Sin embargo, si usted pasa a la página anterior, el versículo 21 de capítulo 1 dice, así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, porque no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. La Biblia nos habló que la consecuencia de la incredulidad de Zacarías era la mudez, pero los parientes y familiares están haciéndole señas. Por lo que podemos entender que la mudez no estaba solo relacionada a no poder hablar, sino que Zacarías estaba sordo mudo. No podía hablar, pero tampoco podía escuchar. No estamos quizás 100% seguros de esto, pero el ejemplo de que le hacían señas nos da a entender de que no podía tampoco escuchar. Por lo tanto, lo que el texto nos está diciendo, y Lucas está siendo muy intencional en decirnos, es que durante todo el conflicto de la elección del nombre, Zacarías no se enteraba de nada. Era como el abuelo que se sienta en la sala y no escucha, y están peleando y él no entiende de qué están peleando. Ese era Zacarías en ese lugar. No escuchaba ni entendía los problemas
que allí estaban ocurriendo. Ahora, ¿cuál es la importancia de todo esto en el texto? La importancia está en el versículo 63. A Zacarías le preguntan, ¿cómo ha de llamarse el niño? Versículo 63 dice, él pidió una tablilla, usualmente de cera, donde podían escribir, y escribió lo siguiente, su nombre es Juan. Su nombre es Juan. Providencialmente, Zacarías y su esposa estaban en un mismo sentir. Providencialmente el nombre había de coincidir. No sabemos cómo, no sabemos de qué manera, lo único que sabemos es que el nombre de este niño iba de ser Juan. Y todos se maravillaron. Todos se maravillaron porque estaban conscientes de que no había comunicación directa entre Elizabeth y Zacarías. Todos se maravillaron porque estaban conscientes que el nacimiento de este niño traía un mensaje profundo. Todos se maravillaron porque sabían que lo que estaba pasando en este lugar, en Judá, en esa ciudad de Judá, no era algo normal. Dios estaba detrás de esto. Por eso todos se maravillaron. Hay algo interesante del tema de los nombres. Y es que cuando nosotros vemos los nombres tanto de Zacarías como de Elizabeth como de Juan, nosotros coincidimos en un mismo punto. Y es que uno se refiere a que Jehová se ha recordado. Y Juan en específico significa el Señor es misericordioso. Elizabeth significa el Señor es fiel. Cuando juntamos estos tres nombres de manera providencial, tenemos una frase magnífica donde Dios ha recordado su pacto, Él ha sido fiel a su pacto porque Él es misericordioso. Y es allí donde solo la definición de los nombres nos está dando ya una idea de lo que será esta historia. Lo que todo esto está diciendo es que Dios ha cumplido su promesa de salvación en Cristo y que nosotros podemos vivir confiados. Eso es lo que está pasando en esta historia. Nosotros vemos el cumplimiento de las promesas de Dios. El nacimiento de Juan, mis hermanos, no es un evento aislado. Es la confirmación de que Dios sigue cumpliendo su plan hoy. Nosotros dijimos al inicio que Dios cumple su promesa para preparar el camino a la salvación. Y era exactamente eso lo que Dios estaba haciendo a través de la vida de Zacarías y de Elizabeth. Estaba enviando al precursor. Dios había profetizado a través del profeta que iba a venir uno que prepararía el camino. Zacarías había pasado por lo menos 9 meses mudo, sin poder hablar y sin poder escuchar, y solo meditaba en la visión, en ese encuentro que había tenido con el ángel. Él solamente tenía en su mente el ángel de Dios, el ángel Gabriel, dándole el mensaje de Dios, diciéndole de que iba a venir uno que iba a preparar el camino para el Mesías. Zacarías tenía meses meditando y meditando y meditando en ello. Zacarías solo se le reproducía en su mente las palabras de Gabriel cuando decía, y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Zacarías recordaba cuando le dijo, Él irá delante del Señor en el espíritu y el poder de Elías. Zacarías solo se reproducía en su mente a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Pero también podían reproducirse en su mente el versículo 20 del capítulo 1, cuando el ángel le dice, te quedarás mudo hasta que el tiempo se cumpla. ¿Cómo empieza el capítulo 1, versículo 57? Se ha cumplido el tiempo. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo,
El tiempo de Dios se habría cumplido. El tiempo de la consecuencia de Zacarías había terminado. Al momento de identificar el nombre de Juan, versículo 64, al instante su boca le fue abierta y suelta su lengua y comenzó a hablar dando alabanzas a Dios. Vamos a hacer un paréntesis antes de entrar en las alabanzas que dio Zacarías. Porque el versículo 65 y 66 nos muestran a nosotros, a los espectadores. Toda esta gente estaba en la obra y estaba viendo que una estéril anciana había tenido un hijo, habían estado allí expectantes de todo lo que estaba pasando. Luego ahora esta anciana tuvo el hijo que se le había prometido. A lo mejor muchos no creían que ese niño iba a nacer por las condiciones médicas en las que podía estar Elizabeth y podrían haber habido dudas del nacimiento de Juan, pero ahora todos se estaban maravillando. Y fue exactamente eso lo que dijo el ángel Gabriel. El ángel Gabriel dijo, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Y el versículo 58 del capítulo 1 dice, y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban. El capítulo 1, mis hermanos, desde el versículo 5 hasta el versículo 25, tienen su cumplimiento casi literal y perfecto en el versículo 57 al 80. Es lo que está pasando ahora. Lo que Dios había prometido, lo ha cumplido. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Y no lo hace de una forma casual, lo hace de una forma extraordinaria. La boca de este hombre fue abierta y naturalmente la reacción de sus parientes y vecinos era, ¿qué está pasando aquí? Venía temor en la aldea y decían, ¿qué está sucediendo? Todos los que oían, versículo 66, la guardaban en su corazón diciendo, ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Ahora Zacarías entiende qué va a hacer con ese niño. Zacarías tiene la respuesta de lo que sucederá con ese niño, lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Dios ratifica su plan de redención a través de su pacto. Dios va a ratificar lo que él había prometido. Zacarías va a ser lleno del Espíritu Santo y después de 8, 9 o 10 meses, cuantos fuesen, él va a abrir la boca, él va a romper el silencio y va a decir lo siguiente: bendito sea el Señor. Nosotros sabemos, los que estuvieron en la predicación de Zacarías, que la responsabilidad de Zacarías al momento de salir del templo, ¿cuál era? Pronunciar la bendición sacerdotal a todos los presentes. Pero no lo pudo hacer porque había quedado mudo. Pero ahora Zacarías, luego de que su consecuencia termina, lo primero que él hace es bendecir el nombre de Dios. Y es lo que la Biblia de la Vulgata latina interpreta o escribe el Benedictus, el bendito sea Dios. En el versículo 67 en adelante nosotros nos introducimos a nuestro segundo cántico del Evangelio de Lucas, el Benedictus. La profecía hecha por Zacarías, dividida en 2 estrofas. Y usted va a poder identificar de forma fácil cuál es la primera y cuál es la segunda. Zacarías tiene las prioridades en orden. Zacarías entiende que el único propósito de su hijo es preparar el camino del que realmente importa. Y en su primera estrofa, del versículo 67 al versículo 75, él va a hablar acerca del Mesías. Y la forma como lo va a hacer es ratificando en cada palabra la redención del plan, del pacto de Jehová. Hermano, Zacarías tenía meses reproduciendo en su mente cada pasaje,
cada porción del Antiguo Testamento. Zacarías tenía meses meditando en las promesas del Mesías. Zacarías tenía meses saturado de lo que estaba pasando en ese momento. Zacarías veía la barriga de Elizabeth crecer y veía el advenimiento del Mesías cada vez más y más cerca. El crecimiento del vientre de Elizabeth proclamaban el advenimiento del Mesías en cada semana de gestación. Y Zacarías no podía hablar, pero podía meditar en lo que estaba por suceder. Su propio hijo prepararía el camino para el Redentor de Israel. Pero Zacarías no iba a concentrarse en su hijo, porque sabía que era simplemente un instrumento de Dios. Zacarías va a concentrar su atención en la ratificación del plan de redención de Dios, y él va a recordar el pacto de Dios. Lo primero que va a decir Zacarías, luego de ser lleno del Espíritu Santo, es: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Hermanos, después de silencio, Zacarías dice: Dios nos ha visitado. Dios nos ha visitado. Es lo mismo que dijo Juan en el capítulo 1, cuando dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios, sí. Pero ¿qué dice Juan? Que el verbo se hizo carne. Que el verbo, en las palabras de Juan, se hizo un tabernáculo. Que Dios era el mismísimo tabernáculo en Cristo. Que Cristo había venido para habitar con nosotros. Pero Él no había venido con las manos vacías. Él no solo había sido enviado, Él no venía de una visita pasajera. Él traía consigo una cosa que nosotros necesitábamos. Y el texto dice: Él ha traído redención para su pueblo. La encarnación de Cristo traía la redención del pueblo. El advenimiento del Mesías traía la redención del pueblo. La encarnación de Jesús, el nacimiento de Juan el Bautista, eran simplemente el inicio, el comienzo de lo que sería la redención gloriosa que el pueblo de Israel y nosotros hoy tenemos y ellos iban a tener. Versículo 69, teniendo en mente la redención para el pueblo, Zacarías dice: y nos ha levantado un cuerno de salvación. La palabra cuerno se traduce como fortaleza. Era una imagen común en el tiempo antiguo, donde los animales que tenían cuernos eran los más fuertes y eran los que tenían la capacidad de ganar las peleas. Era importante afilar los cuernos para poder tener más ventaja al momento de la batalla. El cuerno estaba asociado a triunfar, a ir a la guerra y ganar, a ser poderoso, a tener fortaleza, a estar por encima. Y lo que Zacarías nos está diciendo es que nos ha levantado un cuerno de salvación. Hermanos, lo que Zacarías está diciendo es que Dios ha levantado un rey poderoso que vendría con fuerza, con poder para destruir al enemigo. ¿Cuál era el enemigo? ¿Cuál era el enemigo al cual se estaba refiriendo Zacarías? ¿Era Roma? ¿Eran los fariseos? ¿Cuál era el enemigo? Nos sigue diciendo el texto en el 69, que ese cuerno de salvación iba a surgir en la casa de David, su siervo. El gobierno de este Mesías, de este cuerno de salvación, provenía de la familia real, de la casa de Judá. En resumen, mis hermanos, lo que él está diciendo es: de la casa de Judá saldrá un león, saldrá un guerrero, saldrá alguien poderoso que vencerá y destruirá por completo el pecado, que traerá redención, que ya no seremos esclavos, que ahora seremos libres, que ahora seremos redimidos, que ahora seremos salvados. Y Zacarías no está hablando en base a sus propias opiniones.
sino que Zacarías está hablando conforme a las Escrituras, porque él dice, tal como lo anunció por la boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Zacarías se aferra a las promesas escritas en la palabra para hacer una profecía. Y aquí hay una aplicación sumamente importante al momento de la predicación de la palabra. Profecía es lo mismo que predicación en el contexto de Zacarías. Y lo que Zacarías está haciendo es utilizar las escrituras del Antiguo Testamento para dar el mensaje de luz al Nuevo Testamento. Zacarías está siendo bíblico. Zacarías está centrando su interpretación de las escrituras en base a los textos bíblicos. Mis hermanos que se dedican a la enseñanza, nosotros como predicadores debemos ser fiel al texto de las escrituras. No necesitamos contar ideas, no necesitamos dar consejos de hombre, no necesitamos hacer a un lado a la palabra. Lo único que el pueblo de Dios debe, necesita y está obligado a escuchar son las páginas contenidas en esta palabra. Es lo único que va a dar bendición, es lo único que va a dar crecimiento y es en la única forma y el único medio que Dios va a usar para la edificación de su pueblo. Amada iglesia, no escuchen a charlatanes, no escuchen a lobos, escudriñen las escrituras y sean esos bereanos que tratan con todas sus fuerzas de ver qué es lo que Dios dice en su palabra. Hasta el final, en el versículo 72, Zacarías dice, ¿cuál es el propósito de todo esto? Bueno, el propósito de todo esto es para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su pacto. ¿Cuál pacto? Versículo 73, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham y él dijo, yo he de redimirte. Él dijo, yo seré de bendición para ti. Y ahora Zacarías está diciendo, el Señor ha recordado su pacto. Su juramento no ha quebrantado. Mis hermanos, cuando Dios promete, Dios cumple. Cuando Dios promete, Dios cumple. Zacarías estaba consciente de que ese niño que había nacido iba a hablar del Mesías. Él estaba consciente de que Dios había visitado en Nazaret a una virgen y esa virgen iba a concebir y esa virgen tenía al Mesías. Y él está diciendo que Dios ha recordado su pacto. Hay algo interesante porque vamos a hacer la transición para terminar este tiempo con ahora la segunda estrofa. Y la segunda estrofa, que empieza en el versículo 76, empieza ahora con futuro, con un lenguaje de futuro. Tú harás, tú serás, tú lograrás. Pero si usted es cuidadoso con el texto y lee del versículo 67 al versículo 75, se va a dar cuenta que Zacarías no está hablando en futuro, está hablando en pasado. Zacarías tiene la plena convicción que la obra de Dios ha sido ejecutada y que el cumplimiento del tiempo de Dios estaba en marcha. Por eso dice, nos ha visitado, ha traído, tal como lo anunció, nos ha mostrado. Había una completa garantía de la redención de Dios y Zacarías lo sabía. Zacarías lo sabía porque Zacarías entendía que lo que Dios promete, Él lo cumple. Termina nuestra última estrofa, mis hermanos, con Zacarías dirigiéndose a su hijo. Pero Zacarías va a entender el propósito de este niño. Y Zacarías va a entender los límites que como padre él tenía que establecer con ese niño. Y él dice, y tú niño, serás llamado profeta del Altísimo. Profeta del Altísimo. Este niño sería el profeta del Altísimo, sería el precursor del Mesías. Juan tenía un llamado divino. No era su propósito ser solo el hijo
de Zacarías. Era el profeta del Altísimo. Era el que Dios había elegido para iniciar un ministerio de arrepentimiento y clamor para poder perdonar los pecados a través del bautizo. El texto sigue diciendo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Y una de las cosas que como nosotros como cristianos tenemos que ver en las Escrituras es cuáles son los énfasis que el autor hace. Y si usted lee conmigo el texto, se va a dar cuenta cuando se haga esta pregunta, ¿cuál era el propósito de Juan? Lea conmigo el texto e identifique la palabra para. Cuando nosotros leemos el versículo 76, la Biblia dice, para preparar sus caminos, es lo primero que dice, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación. El versículo 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Y en la segunda parte, para guiar nuestros pies en el camino de la paz. 4 propósitos claros tenía Juan el Bautista. Preparar el camino, dar conocimiento de la salvación, traer luz y guiar el pueblo en el camino de la paz. Dios había prometido el advenimiento de un precursor. Él había dicho que alguien vendría, que alguien proclamaría el día del Señor. Y ese alguien era Juan. Antes de liberar a Israel, Dios preparó a Moisés. Antes de levantar reyes y profetas, Dios estableció pactos. Antes de que el Mesías comenzara su ministerio, Dios envió a Juan para preparar el corazón de su pueblo. Juan predicó, mis hermanos, porque el pueblo no estaba listo para recibir al Mesías. Su mensaje era un llamado a reconocer la necesidad de salvación. Ese era su rol, ese era su propósito, era guiar los pies del pueblo para la paz, para conocer, para entender que era lo que iba a venir de una forma sumamente gloriosa. Dios usó a Juan para señalar el camino a Cristo. Dios usó a este Juan para señalar el camino a Cristo. ¿Sabe qué significa eso? Que Juan fue entonces el último profeta que nosotros tenemos en las Escrituras antes de Cristo. Era el último comisionado para predicar y preparar el camino del Señor. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? ¿Cuál es la relevancia entonces de todas estas cosas para nuestras vidas? Bueno, definitivamente, al igual que Juan, nosotros estamos llamados como cristianos a señalar el camino. Debemos apuntar a los perdidos, a las personas que nos rodean, cuál es el camino para seguir a Cristo. No en nuestras fuerzas, no en nuestro poder, porque no somos el Rey. Somos simplemente heraldos y mensajeros de un mensaje divino. Y el mensaje divino que nosotros traemos es el mismo mensaje divino que dijo Zacarías en el versículo 69 y 68. Dios nos ha levantado un cuerno de salvación. Hay esperanza para aquellos que no están en Cristo Jesús. Hay esperanza para aquellos que no han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Hay esperanza para aquellos que viven en pecado y en miseria. Hay esperanza para aquellos que viven en tristeza y en depresión. Hay esperanza para aquellos que no ven otra salida ante la ansiedad. Y es que Cristo es el Señor. Él es el cuerno de la salvación. Él es el que tiene el poder. Él es el león de Judá y Él es el que reina. Y es tan glorioso y es tan grande que había de preparar un camino. Había de preparar un camino. Dios, mis hermanos, sigue preparando a sus siervos para anunciar el camino de la salvación. Dios nos prepara en tiempos de prueba. Dios nos prepara en tiempos de dificultad. Dios tiene la intención de poner nuestra mirada no en las debilidades, no en las limitaciones, no en las adversidades, sino poner nuestra mirada en Él. Lucas tenía la intención en esta porción de mostrarnos
que Dios ha cumplido su promesa de salvación en Cristo, por lo tanto debemos vivir confiados de su fidelidad. Nuestro llamado es a ver cómo Dios orquestó todos estos eventos para demostrarnos que nuestro llamado como creyentes es vivir confiados en su fidelidad. Quiero terminar con la lectura del versículo 80, porque es la materialización de lo que fue la promesa de Dios. Y el niño, Juan, crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público en Israel. Crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en los lugares desiertos hasta el día que se apareció en público en Israel. Dios estaba preparando todo un camino. Dios estaba preparando a Juan, porque Dios lo que promete lo cumple. Oremos. Padre, cuán agradecidos estamos de que tus promesas no son en vano, de que tu palabra es fiel y verdadera, de que tu mensaje es digno. Cuán agradecidos estamos, Señor, de que tú prometes bendecir, cuidar y guiar nuestras vidas, y tú has de cumplirlo conforme a tu voluntad y por tu nombre. Cuán agradecidos estamos, Señor, que tú bendices nuestras vidas por tu beneplácito para la gloria de tu gracia. Cuán agradecidos, Señor, estamos, porque a pesar de pasar dificultades, necesidades, dolores y pérdidas, tú prometes como un Padre fiel y eterno cuidar de nosotros y estar a nuestro lado. Padre, ayúdanos a nuestra incredulidad. Ayúdanos cuando somos como Zacarías, que no queremos creer. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe no sea enmudecida, sino que proclamemos tu gracia y tu honra con nuestra vida. Ayúdanos y danos sabiduría en esos momentos difíciles donde nuestra fe es probada, a recordar que tú eres un Dios que lo que promete lo cumple. Has cumplido redimir a tu pueblo. Has cumplido y has prometido acompañarnos. Has prometido interceder por nosotros y edificar nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo para llegar a la plenitud del varón perfecto. Padre, moldea nuestra vida y nuestro carácter para que nosotros, al igual que Zacarías, podamos ser llenos del Espíritu Santo y glorificar tu nombre. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.